Muy buenas noches, mis amigos y hermanos en la fe. Una alegría enorme, un gozo gigantesco poder estar una vez más con ustedes. Les habla su amigo, su hermano y su servidor, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay, para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. En estos programas y en este ministerio se proclama la pura y preciosa verdad del cielo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquí el propósito es proclamar la verdad clara y nítida que sale de la palabra de Dios y también del trono de Jehová. Oh, mis amados, un saludo muy, pero muy cordial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Hoy vamos a subir. Este va a ser el tema número 95. Imagínense, mis amados, 95 temas para el deleite y el crecimiento espiritual de los hermanos. Y hoy tenemos un menú más en esa preciosa y grande colección. Oh, mis amados, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer otro pedazo de ese enorme tesoro del cual habla el apóstol Pablo. Realmente me siento muy, pero muy contento de poder llegar a sus hogares. Pero la mayor alegría, el mayor gozo y la mayor satisfacción va a ser que podamos, que la palabra de Dios llegue a los corazones. Ese es el mayor gozo que tenemos. Y vamos a buscar, antes de comenzar nuestro tema, vamos a buscar aquí en el Nuevo Testamento un versículo que se encuentra en la epístola de Juan. En este caso sería la segunda epístola de Juan. Y noten lo que dice. Esta epístola tiene solamente versículos, tiene 13 versículos en total, pero noten lo que dice en el versículo 4. Mucho me regocijé. Noten, hermanos, qué belleza. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oh, mis amados, el mayor gozo es ver que hombres y mujeres están transitando en el camino de la verdad. El mayor gozo, la mayor satisfacción, el mayor anhelo de nosotros y de todo el cielo es que tú puedas andar en la verdad. Oh, mis amados, vamos entonces a comenzar nuestro tema y lo
vamos a hacer de rodillas, porque no podemos entrar en Tierra Santa si no le pedimos permiso al Creador. Por lo tanto, antes de abrir la palabra de Dios, antes de comenzar a estudiar el tema que vamos a tratar hoy, vamos a pedirle al Señor en oración que venga a nosotros y nos dé de su espíritu y de su sabiduría. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Gracias por ser tan bueno, misericordioso y compasivo para con nosotros. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar lo que el pecado ocasionó en nuestras vidas. Oh Señor, gracias por tus promesas. Gracias por la obra magnífica que el Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas. Gracias por todos los beneficios que recibimos de ti a diario, a cada momento. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos asistas, que nos ayudes, que nos tonifiques, que podamos ser fortalecidos por ti en gran manera, que podamos aprender a confiar en ti, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Oh Señor, bendice tu palabra al ser proclamada y predicada, que la misma pueda realmente llegar a muchos corazones y también a muchos rincones del planeta. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda clase de impureza espiritual. Y que podamos realmente aprender a confiar en ti en todo lugar, en todo momento y bajo cualquier tipo de circunstancias. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y danos el valor, el coraje de ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a ver entonces aquí la pizarra, porque aquí tenemos el tema que vamos a estudiar y trazar en esta ocasión. El título del tema de hoy es ¿libertad o libertinaje? Qué tremendo, mis amados. Este es un tema demasiado, pero demasiado cardinal. Necesitamos comprender este tema. Necesitamos hacer una clara, pero una clarísima distinción entre libertad o libertinaje. Porque, hermanos, es asombroso. Ustedes no se imaginan la cantidad de cristianos que aún no entienden este tema. Es alarmante la cantidad de personas que dicen ser cristianos, pero que no entienden aún lo que realmente involucra lo que es libertad y lo que es libertinaje. Por esa razón, hoy vamos a estudiar este tema, pero lo vamos a hacer con lujo de detalles. Muy bien, vamos a buscar, vamos a poner
y luego buscar acá en la pizarra el texto clave. El texto clave de hoy se encuentra en Judas, versículo 4. Judas también es otro libro de la Biblia que solamente tiene o posee versículos, no tiene capítulos, se divide solamente en versículos. Muy bien, entonces vamos a buscar, vamos a poner también acá los pasajes que tienen un parentesco tremendo con Judas 4 y son Mateo capítulo 13, versículo 25. Ese es uno. También tenemos Gálatas 2, versículo 4. También tenemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Luego le sigue Tito, capítulo 1, versículo 16. Y también tenemos Proverbios, capítulo 21, versículo 27. También tenemos Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Esos son todos los pasajes que corren paralelo al de Judas 4. Podríamos decir que Judas 4 es la columna vertebral que va a sostener todo el tema, pero todos estos pasajes que están acá tienen una conexión muy, pero muy estrecha con el versículo 4 del libro de Judas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es buscar este pasaje que encontramos en Judas, versículo 4. Judas, el libro de Judas es fácil encontrar porque está justo antes de Apocalipsis. Oh, mis amados, alabado sea el nombre del Señor, porque nos permite proclamar su palabra. Qué hermoso, qué precioso es saber que podemos predicar la palabra del Señor. A Él y solamente a Él sea la gloria. Muy bien, vamos a buscar entonces el versículo 4. Noten lo que dice, mis amados, este pasaje. Tremendo versículo. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¡Qué tremendo, mis amados! Este pasaje sí que es impresionante. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y ahora viene, ahora va a dar las características de esos hombres que entraron encubiertamente dentro del seno de la iglesia. Y noten qué clase de características nos va a dar acá Judas en el versículo 4. Dice así: hombres impíos. Noten, impíos es lo mismo que malos o perversos. Son sinónimos. Y ahora, el detalle que viene ahora, hermanos, es el que tiene un peso tremendo. Noten lo que dice: que convierten, noten qué tremendo detalle, que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. Ahí está. Noten, hermano, ¿qué hacen estas personas?
¿Qué hacen estos individuos, estos hombres que encubiertamente entran y se hacen miembros de las iglesias? ¿Qué dice que hacen? Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y sigue diciendo, y niegan a Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Acá dice que hay hombres y mujeres que encubiertamente se infiltran o entran en las iglesias, pero lo hacen con el propósito de convertir la libertad o la gracia de Dios en libertinaje. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a ver lo que encontramos también en Mateo 13:25. ¿Por qué? Porque Mateo 13:25 sigue el mismo, pero el mismísimo hilo de pensamiento del versículo 4 de Judas. Noten lo que dice Mateo 13, verso 25. Pero mientras dormían los hombres, noten, de paso, hay una prédica entera ya en nuestro canal que se titula El dormir en la espiritualmente en la profecía, en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué significa el dormir, pero en la práctica? Lo pueden buscar ahí para que puedan ver. Noten cómo sigue diciendo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Noten, esta misma clase es la que habla el versículo 4 de Judas. Noten, decir cizaña o decir hombres que entraron encubiertamente con el propósito de convertir la gracia de Dios en libertinaje son sinónimos. Viene a ser la misma cosa. Ahora, veamos también lo que tenemos en Gálatas capítulo 2. Vamos un poquitito hasta Gálatas capítulo 2, y en Gálatas 2, verso 4, vamos a encontrar la mismísima, pero la mismísima idea. Dice así el verso 4 de Gálatas 2. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban, ¿para qué? Noten, hermanos, ¿para qué dice que esta gente entra? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Noten, hermano, cuál es el propósito que estos individuos tienen en mente. Ahora, veamos también Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y ahora viene, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, mis amados, aquí tenemos el mismísimo, pero el mismísimo detalle, solamente que dicho de otra manera. De paso, esta expresión que aparece acá en el versículo 8 de Primera de Pedro 2, donde dice
tropiezan en la palabra, es lo mismo que convertir la gracia de Dios en libertinaje. Son sinónimos. Está diciendo la misma cosa, pero usando terminología un poco distinta. Ahora, veamos también Tito capítulo 1, verso 16. Vamos a ver lo que encontramos en Tito capítulo 1, versículo 16. Dice lo mismo. Profesan conocer a Dios. Noten, todos los que entran a la iglesia, entren o no infiltrados, profesan conocer a Dios. Pero noten cómo sigue diciendo el texto. Pero con los hechos lo niegan. Ahí está. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oh, mis amados, aquí también tenemos la mismísima evidencia de los versículos anteriores. Ahora, veamos también Proverbios, esto ya está en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículos 27. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Dice así, Proverbios 21, 27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! Este también tiene mucho que ver con los anteriores. Y por último, tenemos Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver lo que aparece ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Este pasaje, hermanos, es para llorar y llorar y llorar intensamente como un niño indefenso. Noten lo que dice el versículo 21. Segunda de Corintios 12, 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar. Noten, por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Acá está hablando también de la misma, pero de la misma clase o categoría de personas. Muy bien. La pregunta que vamos a responder entonces a continuación es la siguiente. ¿Cómo logra Satanás llevarnos al libertinaje? Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cómo logra Satanás llevarnos al libertinaje? Esta es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. Y la respuesta la encontramos en el libro La Temperancia, página 243. La Temperancia, página 243, dice así: Satanás se ha propuesto arruinar al hombre. Noten, Satanás se ha propuesto arruinar al hombre. Y noten ahora el tremendo detalle que se viene. Apartándolo de la lealtad a los mandamientos de Dios.
Noten, hermano, cómo es que Satanás logra arruinar al ser humano apartándole de la obediencia a la ley de Dios. Esa es la única y la mejor forma que Satanás tiene para arruinar al hombre, apartándole de la ley o de los mandamientos de Dios. Y ahora, hermano, antes de seguir con esta cita, quiero decirte algo demasiado trascendental. Nunca, escúchame bien lo que te voy a decir. Abra bien sus oídos, mis amados, porque esto que te voy a decir es clave. Nunca, pero nunca mires la ley como una ley de prohibiciones. Nunca, nunca mires la ley como una ley de prohibiciones. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que dicen, lo único que Dios sabe decir es no. No a esto, no a aquello, no a lo otro, no aquí, no allá. Y no me deja ser libre. No deja que yo sea libre. Hermanos, ese es un engaño del diablo. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios en realidad lo que es un cerco. La ley es una protección para el ser humano. Tú tienes que mirar la ley como un cerco protector. Y una de las mejores ilustraciones que podemos tener del cerco es justamente ese corral donde las gallinas suelen ser colocadas por sus dueños. Noten, cuando los dueños de las gallinas le traen y le hacen entrar en el corral, le cierran el corral, las gallinas no saben, ellos no se dan cuenta, pero el dueño lo que está haciendo es protegerlas. Y saben, hermanos, de qué le está protegiendo el dueño de las gallinas a esas aves. Le está protegiendo de un animal que se llama la comadreja. Ese animal le come, le mata y le chupa la sangre a las gallinas. Oh, mis amados, la gallina puede decir en su mente, ¿por qué mi dueño me encierra en este lugar donde yo no puedo salir? Oh, hermanos, no es que le encierra, le está protegiendo, le está guardando. Y algo así funciona con la ley de Dios. La ley de Dios es un cerco protector. Nunca mires la ley como una ley de prohibiciones, porque la ley de Dios en realidad es un cerco protector. Porque, hermanos, cuando Dios me dice a mí no matarás, en realidad lo que me está diciendo es, yo quiero proteger tu libertad. Yo quiero que vos seas libre, porque Él sabe perfectamente que si yo mato, pierdo automáticamente mi libertad. Y así podríamos poner uno tras otro de los 10 mandamientos como ejemplo de que la ley de Dios no es otra cosa que un cerco protector. Alabado sea el nombre del Señor. Esto lo ponemos entre paréntesis. Ahora cerramos el paréntesis y volvemos a la cita que estábamos en Temperancia, página 243. Satanás se ha propuesto arruinar al hombre apartándolo de la lealtad a los mandamientos de Dios.
qué bombazo, mis amados, tenemos acá. Noten lo que dice. Satanás se ha propuesto. La única manera en que Satanás te puede arruinar, la única manera en que Satanás te puede llevar a la ruina total es si logra apartarte de la fidelidad a los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, noten lo que viene ahora, y uno de sus métodos más efectivos es el apetito pervertido. Ahí está, mis amados. Noten lo que dice. ¿Cuál es entonces una de las técnicas que más Satanás usa para arruinar al hombre? Aquí lo vamos a poner. El apetito. El apetito pervertido. Esa es una de las técnicas que más éxito le da a Satanás para arruinarle al hombre, para llevarle al hombre a la perdición. Y pensar que hay algunos cristianos que dicen, no importa si tú comes o no comes, si tomas o no tomas, eso es detalle. Lo que a Dios le interesa es el corazón. Hermanos, esa es una mentira del diablo. No le creas a Satanás cuando te predica una mentira tan pero tan satánica como esa. ¿Por qué? Porque aquí el espíritu de profecía dice claramente que uno de los métodos más efectivos que Satanás usa para destruir y arruinar al hombre es el apetito pervertido. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, noten cómo sigue diciendo, por doquiera Satanás procura atraer a las personas al camino de la perdición. Noten, hermanos, qué es lo que Satanás quiere. Acá dice por doquiera. Lo que más Satanás quiere es atraer a las personas al camino de la perdición. Y si puede colocar una vez los pies de ellos en dicho camino, los apresura en su curso descendente. Y ahora viene, noten, hermano, cómo logra Satanás llevarlos hacia el camino de la perdición. El detalle que viene ahora es supremamente clave. Noten, guiándolos de un libertinaje a otro. Ahí está, mi estimado hermano, cómo es que Satanás logra que las personas puedan irse derecho hacia el camino de la perdición, guiándolos de un libertinaje a otro. Ese es un detalle demasiado clave, mi estimado. Vamos a anotar ese detalle. Acá dice, guiándolos de un libertinaje a otro. Vamos a detenernos un poquito, unos momentos en este detalle. ¿Qué quiere decir la expresión de un libertinaje a otro? Este es un detalle interesante. ¿Saben, hermanos, qué quiere decir de un libertinaje a otro? Lo que está queriendo decir ahí es
que Satanás un día te va a engañar en un punto. Cuando él logre engañarte en ese punto, luego va a intentar hacerte engañar en otro punto. Luego que haya conseguido ese propósito, va a buscar la forma de engañarte en otro punto. Y así sigue la cadena. Por eso es que la expresión dice de un libertinaje a otro. Cuando Satanás logra que tú te quedes engañada con el tema de la reforma en la indumentaria y diga, no importa si yo me he visto bien o mal, no importa si yo me he visto como mundana o como cristiana, eso es detalle. Ese es una clase de libertinaje, pero Satanás no va a quedarse contento ni satisfecho con eso. Satanás va a querer llevarte a otro libertinaje más aparte de ese. ¿Por qué? Porque él sabe que esa es la mejor manera de guiarte hacia la perdición. Acá lo dice. Noten, hasta que sus víctimas pierden la sensibilidad y no tienen más temor de Dios delante de sus ojos. Noten, hermano, este detalle es tremendo. Quiere decir entonces que cuando Satanás logra llevarte de un libertinaje a otro, lo que él tiene en mente es que tú pierdas, y vamos a poner acá, la sensibilidad. Esta es una palabrita clave, mi estimado hermano. ¿Qué es lo que Satanás quiere que la persona pierda? Satanás quiere que tú pierdas la sensibilidad. En otras palabras, que tu corazón y tu mente se endurezca a tal punto que ya no escuches la voz de Jehová. Oh, mis amados, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Hebreos. Vamos a ver qué tremendo pasaje tenemos acá. Ese tema de la sensibilidad, esa palabrita sensibilidad, tiene mucho, pero muchísimo que ver con Hebreos 3. Noten lo que dice Hebreos 3, versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Y ahora noten lo que dice el versículo 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está. Noten, hermano, ese versículo 12 de Hebreos 3 tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con esta palabrita sensibilidad. Y lo que Satanás busca es justamente eso, que tú pierdas todo tipo de sensibilidad, de tal manera que cuando Dios te hable, tú ya no escuches esa voz.
de tal forma que tu corazón se endurezca a tal punto que ya prácticamente va a llegar un momento en que no vas a poder escuchar la voz de Dios, y es eso, Satanás va a aprovechar para guiarte hacia la perdición. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Esta es entonces la manera como Satanás nos guía hacia el libertinaje. Ahora, otra pregunta interesantísima es la siguiente: ¿quién es el maestro de ceremonia en los lugares donde se permite el libertinaje? Esta es otra pregunta interesante. La respuesta la encontramos en Mensaje para los Jóvenes, página 275. Y dice así la declaración: en la sinagoga de Satanás hay lugares de atracción donde se fomenta y permite el libertinaje. Noten, hermano, ¿qué hay en la sinagoga de Satanás? Hay lugares de atracción donde se fomenta, noten la palabra fomentar, y se permite el libertinaje. Y ahora viene algo tremendo. Satanás preside las reuniones de los vanos, orgullosos, alegres, y es el animador de las escenas de Algazara. Allí está disfrazado. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Quién es el que está, pero disfrazado en esos tipos de reuniones? Es el mismo Satanás. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que el libertinaje es como una repetición de la caída de Adán? ¿Sabían ustedes que el libertinaje es como una repetición? Es un replay, como se dice en inglés, de la caída de Adán. Noten lo que dice en el libro Hogar Cristiano, página 154. Anoten esta cita, hermano, porque es tremendo lo que viene a continuación. Dice: el libertinaje se traspasa como una herencia miserable de padre a hijo y de generación en generación, pues viene a ser una repetición de la caída de Adán. Noten, hermanos, este detalle vale la pena que anotemos. Vamos a poner acá en la pizarra: la caída de Adán es lo mismo que libertinaje. Libertinaje. O sea, decir caída de Adán, porque Adán cayó por la desobediencia, quiere decir entonces que así como Adán cayó por la desobediencia, así también el libertinaje no es otra cosa que desobediencia a la ley de Dios. Quiere decir, mi estimado, que nunca tenemos que confundir libertad con libertinaje. ¿Por qué? Porque libertad es obediencia a la ley y libertinaje es desobediencia a la ley. Escúchame bien, mi estimado. Te voy a volver a repetir porque esto es demasiado, pero demasiado crucial que se entienda. Libertad
es obediencia a la ley y libertinaje es desobediencia a la ley. Eso tenemos que grabarnos con letras de fuego, mi estimado, aquí en nuestras mentes. Ahora, sigue diciendo la cita que leímos, pero ahora vamos a ver lo que encontramos en Oseas 6:7. Noten, la cita que recién leímos hablaba de que el libertinaje no es otra cosa que la repetición de la caída de Adán. Ahora, vamos a buscar un versículo que se encuentra en Oseas 6:7. Noten lo que dice el versículo 7 de Oseas capítulo 6. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Esto es justamente lo que tenemos acá como sinónimo de libertinaje. Ahora, ¿quiénes son los culpables de que la juventud caiga en el libertinaje? Esta es una interesante pregunta. Y la respuesta la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 73. Y dice así: me lleno de dolor. Noten, hermano, cómo comienza la declaración. Me lleno de dolor al ver que hay padres que se acomodan al mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Me lleno de dolor, quiero llorar de tristeza. Porque cuando veo que padres que dicen ser cristianos, padres que tienen cargos en la iglesia, ¿qué hacen? Se acomodan al mundo, se amoldan al mundo, se casan incluso con el mundo. ¿Y qué dice Santiago? Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, amoldarse al mundo no es otra cosa que convertirse, según Santiago 4, en enemigo directo de Dios y del cielo. Pero noten cómo dice: y permiten que sus hijos se ajusten a las normas mundanales. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice que duele. Y duele muchísimo cuando vemos padres que se amoldan al mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sus hijos también se amolden a lo mismo. Y dice acá que prácticamente hacen que sus hijos se ajusten a las normas mundanales. Y ahora viene: el libertinaje de la juventud es increíble. Punto seguido. Los padres ignoran que el vicio secreto está destruyendo la imagen de Dios. ¿Cómo? Acá dice que los padres muchas veces ignoran que el vicio secreto, o sea, la masturbación, eso es el vicio secreto. La masturbación está destruyendo
¿Qué cosa? La imagen de Dios en sus hijos. Y ahora viene una tremenda advertencia. Los responsables son los padres, por cuanto no han instruido a sus hijos a amar y obedecer a Dios. Ahí está. No los han restringido ni le han enseñado la verdad. Oh, mis amados, ¿quiénes son entonces los responsables de que muchos de nuestros hijos estén o hayan caído en el pecado del libertinaje? Son los mismos padres. ¿Por qué? Porque ellos se ajustan al mundo. Ellos se amoldan al mundo. Y si el padre se amolda al mundo, lógico que los hijos también se van a amoldar. Por esa razón es que necesitamos enseñarle a nuestros hijos a amar la verdad, la palabra de Dios o la ley de Dios. Ahora, ¿por qué muchos prefieren el libertinaje? Qué tremenda, mis amados, esta pregunta. La respuesta la encontramos en Testimonios, tomo 5, página 132. Y dice así: en esta era degenerada se encontrarán muchos que están ciegos al pecado, que escogen una vida de libertinaje. Oh, mis amados, ¿qué dice acá? Acá dice que en esta era degenerada. Esto me hace acordar a lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, les dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis sensibles e irreprensibles hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el anhelo que todo el cielo tiene para con nosotros. Pero acá dice que en esta era degenerada o perversa se encontrarán muchos, noten que no dice poco, se encontrarán muchos que están tan ciegos al pecado que escogen una vida de libertinaje. Noten, hermanos, el detalle con el cual nos estamos encontrando acá. ¿Qué viene antes de caer en el libertinaje? Antes de caer en el libertinaje viene la ceguera. Por eso es que cuando Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, le dice que es una iglesia ciega. Y esa ceguera que tiene le lleva o le conduce al libertinaje. Entonces ahora viene la bomba, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué muchos prefieren el libertinaje y no la libertad en Cristo? Escucha el bombazo que se viene ahora. Porque conviene a las inclinaciones naturales y perversas de su corazón. Ahí está. Noten, hermano, ¿por qué muchos van a preferir el libertinaje y no ser libres en Cristo por medio de la obediencia a la ley? ¿Por qué? Porque acá dice que conviene a las inclinaciones naturales y perversas de su corazón. En otras palabras, porque prefieren darle rienda suelta a sus instintos carnales, a sus inclinaciones carnales. No están dispuestos a morir al yo, no están dispuestos a morir al viejo hombre y
justamente lo que hacen es satisfacer sus bajas pasiones. Qué terrible, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta más en relación a este tema es la siguiente. ¿Cuál es la mejor forma de huir del libertinaje? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 132, nos da la respuesta. En vez de mirarse en el espejo de la ley de Dios y poner sus corazones en armonía con la norma de Dios, permiten que Satanás plante su bandera en su corazón. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuál es entonces la mejor manera de curar el libertinaje? La mejor manera de curar el libertinaje se encuentra en el libro de Santiago. Vamos a mirar ese versículo. Santiago, el libro del apóstol Santiago. Noten lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 25. Aquí está, mi estimado. Este pasaje es uno de los mejores antídotos contra el libertinaje. Acá viene Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cómo? ¿Qué sinónimo es de ley acá, según el versículo 25? ¿Qué sinónimo tenemos de la palabra ley? La palabra libertad. Noten, quiere decir que obediencia a la ley es lo mismo que libertad. Acá lo dice, hermano. Yo no estoy imaginando ni inventando nada. Noten lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Noten, libertad también equivale a perseverar en la obediencia a la ley de Dios. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está, mis amados. Quiere decir que Santiago 1:25, ahí tenemos el remedio, la cura para todo tipo de libertinaje, creado o fabricado por su majestad satánica. Ahora, ¿irá en aumento o disminuirá el libertinaje? Veamos un poco esta declaración inspirada que la encontramos en A fin de conocerle, página 269. Con esta cita vamos a ver la respuesta a la pregunta que recién nos formulamos. ¿Irá en aumento o disminuirá el libertinaje? Dice así esta declaración. En este tiempo hay un amor febril por el placer. Ojo con ese detalle. Amor febril por el placer. Un terrible aumento del libertinaje. Noten, hermanos, quiere decir entonces que el libertinaje, lejos de disminuir, va a ir en aumento. Noten qué tremendo. Y ahora viene, y un desprecio de la autoridad. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Qué dice acá?
Quiere decir, hermanos, que libertinaje también es sinónimo de desprecio. Desprecio por la autoridad. Ahí está. Acá encontramos otro sinónimo de libertinaje. Desprecio de la autoridad. Cuando un hijo desprecia la autoridad de su padre, está cayendo en libertinaje. Cuando un cristiano desprecia la ley de Dios, está cayendo en el pozo del libertinaje. Mucho ojo, mi estimado. Ahora, esto nos lleva a Segunda de Pedro. Vamos a buscar también este pasaje, Segunda de Pedro capítulo 2. Noten, hermano, y díganme si este pasaje no encaja como anillo al dedo con esto que recién pusimos acá. Desprecio por la autoridad divina. Dice Segunda de Pedro capítulo 2. Noten, Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a ver acá el versículo 10. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y noten el detalle que viene ahora. Y desprecian el señorío. Esa expresión desprecian el señorío es lo mismo que decir desprecio por la autoridad divina. Ahora, esos son los que han caído en el terrible pecado del libertinaje. Ahora, noten cómo sigue diciendo, no solo los mundanos, sino también los profesos cristianos son gobernados por las inclinaciones antes que por el deber. Oh, mi estimado hermano, noten qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir también que otra definición del libertinaje, según esta declaración que acabamos de leer, es aquel o aquella que se deja guiar más por las inclinaciones pecaminosas que por un así dice Jehová. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿de qué se vale Satanás para predicar la doctrina del libertinaje? Otra pregunta interesante que vamos a responder a continuación. ¿De qué se vale Satanás para proclamar este pecado tan terrible llamado libertinaje? La respuesta la encontramos en Reflejemos a Jesús, página 336, y dice así: mediante el espiritismo. ¡Epa! Ojo con eso. Ese es un detalle que tiene un peso tremendo. Mediante el espiritismo. Multitudes. Noten, multitudes. ¿Cuál es la herramienta que Satanás usa? Noten, mediante el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la ley más importante. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Qué dice? Acá dice que mediante el espiritismo, o sea que el espiritismo es la herramienta que Satanás usa para hacerle creer a millones y millones de personas, incluso a millones de cristianos, que
el deseo del corazón pecaminoso, el deseo de las inclinaciones naturales es más importante, es mucho más importante que la ley de Dios. ¡Qué trampa terrible, mi estimado hermano! Esto sí que se puede decir que es una de las trampas más sutiles del enemigo. Y ahora viene el bombazo. Noten lo que dice, que el libertinaje es libertad y que el hombre es responsable solo ante sí mismo. ¿Cómo? Noten, hermano, qué bombazo que tenemos acá. ¿Qué es lo que le hace creer la gente? ¿Qué es lo que Satanás le hace creer a la gente por medio del espiritismo? Que el libertinaje es libertad. Y eso es imposible, porque ya hemos dicho y vamos a volver a repetir que libertinaje es desobediencia a la ley y libertad es obediencia a la ley. Esa es la gran, pero la gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero acá dice que Satanás, por medio del espiritismo, le hace creer a la gente que el deseo es la ley más importante y que el libertinaje es libertad. No puede ser, mi estimado. Es un engaño del padre de la mentira. Ahora, ¿quién convierte a quién? Qué tremenda esta pregunta. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 307. Noten cómo dice: el mundo presa del libertinaje, está convirtiendo a la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué dice? Te leo de nuevo, hermano. Esto parece mentira, pero es tan real. El mundo presa del libertinaje. ¿Cómo está el mundo? El mundo está hundido en el pozo inventado por Satanás con el nombre de libertinaje. Pero noten quién le convierte a quién. El mundo, presa del libertinaje, está convirtiendo a la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir que cada vez que un mundano dice, no importa si tú te pintas o no te pintas, eso es detalle. No importa si tú te vistes como Dios dice o no. Lo que a Dios le importa es el corazón. Cada vez que el mundo cada vez que el mundo dice eso, le está atrapando en sus redes a millones y multitudes de personas que están cayendo en trampas de esa naturaleza. Ahora, noten en qué consistió el pecado de los nicolaitas. Apocalipsis 2:6. Veamos un poco, mis amados, esta pregunta tan tremenda. Veamos Apocalipsis capítulo 2. Me parece que es Apocalipsis, sí, Apocalipsis 2:6. En Apocalipsis 2:6 tenemos un grupo de personas llamados los nicolaitas. Pero noten cómo dice el pasaje. Apocalipsis 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ahora viene: ¿en qué consistió el pecado de los nicolaitas, hermano? Noten lo que dice. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 968. La señora White dice lo siguiente: ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas
convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Es nuestro el pecado de los nicolaitas. ¿Y cuál era el pecado de los nicolaitas? Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Ese es el pecado. Y justamente ella dice acá que nosotros como adventistas del séptimo día estamos corriendo la suerte de pecar a la manera de los nicolaitas. Y ahora, ¿cuál es la causa principal por la cual hay tanto libertinaje? Con esta pregunta vamos a ir cerrando nuestra programación. ¿Cuál es la causa principal por la cual hay tanto libertinaje? Manuscritos inéditos. Tomo 1. Dice así: todos los rasgos de carácter desmoralizadores, toda la depravación y el libertinaje desbordado que prevalece en nuestro mundo. Ahora va a decir a qué se debe. Se deben a que no se hace de la ley de Dios la norma del carácter. Ahí está, hermano, más claro imposible. ¿Cuál es entonces la razón por la cual hay tanto, pero tanto libertinaje en este mundo? La cita dice que la razón principal es que no se hace de la ley de Dios la norma de nuestras vidas. Y para terminar este tema, vamos a leer Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Qué precioso este versículo. Alabado sea el nombre del Señor por este versículo tan rico, tan sabroso y tan precioso como es este versículo 1 de Gálatas 5. Dice así: estad pues firmes. Noten, hermano, esa palabra firme es clave. Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad. Noten, no dice estad pues firmes en el libertinaje. No, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué tremendo, mis amados. Hoy hemos tratado un tema demasiado, pero demasiado cardinal. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestros corazones el tema que hemos analizado en esta ocasión. Oremos. Padre eterno y Dios todopoderoso que te encuentras en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias, muchísimas gracias por el privilegio que nos diste de predicar tu palabra y escuchar tu voz. Queremos pedirte que nos ayudes, que el tema que hemos analizado hoy pueda realmente quedar no solamente registrado, sino grabado en nuestros corazones, de tal manera que podamos realmente gozarnos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y podamos evitar en todo el sentido de la palabra el libertinaje. Oh Señor, ayúdanos a amar tu ley. Ayúdanos para que podamos decir juntamente con el salmista que hemos amado tu ley más que cualquier otra cosa. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas.
purifícanos, tonifícanos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.